Damos gracias al Señor, hermanos, y en lo personal doy gracias al Señor por estar compartiendo con ustedes una vez más. Y ya no vengo solito. Es una alegría profunda en mi corazón. Estamos juntos. No que no haya estado conmigo, estamos juntos en la casa del Señor. Así que yo alabo al Señor por eso. Y saben, uno es, como decimos, ingrato antes de entrar al mensaje propiamente. Porque vivimos la etapa del COVID los dos en nuestra casa y salimos victoriosos. Y eso es motivo de gratitud al Señor. De otra manera se habría complicado más, pero fue algo, se puede decir, pasajero. También dar gracias al Señor que hoy pude escuchar la voz de mi suegra, que también es parte de la familia. Y yo al final le decía, yo la quiero, pero la quiero ver bien lejos, la quiero de lejos. Y fue un motivo de alegría para ella también que le haya hecho ese chistecito que la quería, pero la quería bien lejos. Doy gracias al Señor por estar con ustedes, por verles. Es motivo de gratitud y de responsabilidad, permiso, frente al Señor compartir su palabra, ¿no? Tenemos un tiempo de centrarnos y espero en el Señor que, como dice la Iglesia, está en este mes buscando este concepto que es tremendamente importante en la vida del creyente. Nosotros enfrentamos una vida y viene a mi mente, y pone el Señor en mi mente en esta hora, cuando Jesús dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es que hayamos llegado de otro planeta, que seamos de Venus, como leí un artículo que un hombre que se hizo decir que venía de Venus de repente desapareció y atribuyendo que era de Venus porque desapareció, ¿no? Nosotros estamos en el mundo, somos parte de la creación de Dios, pero ya no pertenecemos al mundo. Juan 1:12 dice que en el momento en que creímos en Jesús, entendimos su proyecto de salvación, somos hechos hijos de Dios, ¿no es cierto? Eso dice Juan 1:12. Y esto no de voluntad humana, sino de Dios. Es decir, expresa que por voluntad humana vino Jesús al mundo y el que cree en Él tiene vida eterna y pasa a ser parte de la familia de Dios. ¿Ya? No porque yo quiera que mi esposa sea creyente para que esté conmigo en la eternidad, ¿no es cierto? Estaremos en la eternidad, toda la eternidad juntos. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Por eso hay que prepararse y quererse ahora, aprender a quererse ahora que tenemos esta escuela de vida. Cuando nosotros somos apartados y consagrados para el Señor, entra a correr un concepto en el que vamos a estar pensando como iglesia durante este mes. El concepto de la santidad. Y en nuestro mundo hispano, predominado por la fe católica romana, apostólica, encontramos un concepto que define la santidad y que todo el mundo en general entiende por santo, ¿no es cierto? Un hombre o una mujer muy bueno y que hasta realiza milagros, ¿no es cierto? Ese es el concepto que hay en el mundo en general. Pero nosotros venimos de un mundo de fe que no es católico, apostólico ni romano. Nosotros somos herencia ¿de qué movimiento religioso? ¿De dónde venimos? Alguien dijo, si no me equivoco, el apóstol Pablo dijo, la salvación viene de los, alguien lo escuché que dijo, dígalo sin temor, que está en lo correcto, de los judíos. Los judíos, ¿ya? Cuando nosotros entramos al concepto de la santidad que la Biblia nos presenta y que es el que el diccionario dice, el diccionario de la lengua española dice que santo es algo que está consagrado, apartado de o para, ¿ya? No habla el diccionario de una persona que de repente hace milagros, no. Habla de un estado de separación, de dedicación, de consagración para un propósito. En el judaísmo,
Cuando se habla del concepto de la santidad y que se traspasa después al cristianismo, que nosotros somos herederos, si no, no estaríamos, ¿no es cierto?, contemplando ni hojeando Isaías, Jeremías, los Salmos, porque somos herederos del judaísmo. Jesús nació en medio del judaísmo, vivió el judaísmo, y lo vivió de tal manera que no tuvieron nada que reprocharle y tuvieron que inventarle situaciones, tergiversar sus palabras para poder encontrar algo con que acusarle. Y Pilato hace una declaración tremenda. ¿Se acuerdan lo que dice de Jesús? Yo no encuentro falla en este hombre. No encuentro falla en él. Pero de los judíos nosotros entendemos el concepto que también es el que da el diccionario. Y para el judío el ser santo es limpio, puro. Limpio, puro. Ese es el concepto de santidad que está en el judaísmo y que empapa todo el mundo de las epístolas y de los evangelios en el Nuevo Testamento en relación con la iglesia. Somos llamados a ser santos. Santos apartados, santos consagrados para Dios, comprados a precio de sangre. ¿Ya? Ahí está más o menos la introducción y espero que nos haya servido para entender de dónde viene el concepto de ser santo. En Levítico capítulo 20, verso 26, si ustedes gustan ir siguiendo el texto bíblico, Dios establece su santidad. Vamos a hacer ejercicios bíblicos. Como los veo usar su Biblia, y qué lindo es. Qué lindo es. Hoy día alrededor del mediodía escuchaba una predicación de un hermano bautista en Santiago y él decía que lindo es ver venía un viejito entrando al templo como de 80 años, muy bien arregladito, con su Biblia bajo el brazo. Y qué rico es verlos a ustedes con su Biblia. Alguien que tenga Levítico capítulo 20, verso 26. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Ya. Sean santos porque yo soy santo. Esa no es una palabra que alguien le atribuya a Dios. Es una declaración que Dios hace en una conversación que tiene con Moisés en relación con el pueblo. Yo soy santo y ustedes son algo especial para mí. Yo soy santo, entendiendo el concepto judío. Es decir, Jesús o Dios está diciendo en el Antiguo Testamento, yo soy limpio, yo soy puro. En mí hay pureza, en mí hay limpieza. En el concepto, ¿no es cierto?, de la conducta, de todo lo que es el ser, en la conducción, en la ética, etcétera, en todo lo que tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestra práctica de ser santo, puro. Isaías 63, ¿se acuerdan lo que dice? Cuando Isaías ve el templo, ¿no es cierto? Vi yo al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y tiene una visión magnífica, gloriosa de Dios. ¿Y qué es lo que dicen los ángeles, los seres celestiales que estaban en el trono? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. Qué maravillosa visión la de Isaías. Qué maravillosa visión. Parece que compartí con ustedes un dato. No lo tomé. ¿Qué capacidad tiene el templo aquí? Jaime. Lleno, sin COVID, sin nada. ¿100 personas? 100 personas. El templo en Jerusalén cabían 250.000 personas. Tenía edificios dentro del templo. El pórtico de Salomón tenía capacidad para 10.000 personas, 100.000 personas. Ahí se reunió, entre paréntesis, históricamente, en el pórtico de Salomón se reunía la iglesia cristiana, no judía, cristiana.
Interesante ver cómo se usó parte del templo. Imaginen ese edificio hermoso que fue construido de una manera especial para que al amanecer el sol en la cúpula del templo, que estaba recubierto de oro, alumbrase. Es una visión maravillosa. Todavía quedan vestigios del templo en Jerusalén, de la construcción del templo. Y ante esa grandeza, sobre toda esa grandeza, que dice que las faldas del trono de Dios cubrían el templo, imaginémonos un edificio portentoso, grande, inmenso. Si no me equivoco, estoy recordando, eran 250 sacerdotes los que oficiaban diariamente en el templo. Tremendo el movimiento que había. Había una vida que entraba y salía. Con los hermanos, el Redentor la otra vez compartía cuando recién pudimos asistir al templo presencial y viví la sensación de llegar a la casa del Señor después de años de no poder estar en el templo porque estaban cerrados. Y nos decía, ahora entiendo al judío que quería ir al templo, quería ir a la casa de Dios. Y entendía el texto del Salmo cuando dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y les tocaba a lo mejor caminar 2 días, 3 días, 10 días para llegar a Jerusalén, para llegar y adorar al Señor. Qué hermoso, ¿eh? ¿Con qué ánimo ha venido usted, entre paréntesis, a alabar al Señor? Ojalá que haya venido con esa expectativa, no de cómo va a ser el culto, sino de cómo me voy a encontrar con el Señor. ¿Qué le voy a ofrecer al Señor? ¿Cómo voy a adorar al Señor? ¿Cómo le quiero cantar? ¿Cómo quiero darle las gracias al Señor? A eso iba el pueblo judío, a ofrendar, a hacer sacrificios, a estar en la presencia misma de Dios. Entonces, los seres celestiales reconocen que Dios es santo, es puro, es limpio. Nuestro Dios es puro, es santo. ¿Y qué dice el Salmo 22:3? El salmista reconoce también la santidad de Dios. Si quiere lo lee, pero es reconocer de nuevo la santidad de Dios, ¿ya? Atribuirle a Dios que es santo, 3 veces santo. Si hay un juego en la lingüística para la exaltación, no me recuerdo el nombre del modo literario, que se aplica ahí cuando se repite 3 veces una característica de exaltación de una persona. Me olvidé el nombre y no lo anoté, lo lamento. En Josué 24:19, Josué reconoce, ¿habrá alguien que me ayude con Josué 24:19? Uno de mis libros favoritos de la Escritura. Si tiene niños a su alrededor, y si tiene nietos, léale Josué. Tiene aventura, tiene algo atrayente, pero tiene el poder de Dios reflejado en las conquistas, en cómo Dios se movía, cómo Dios hacía el combate, cómo hacía la conquista junto con su pueblo. ¿Qué dice Josué 24:19? Ya en los últimos... ¿Qué? ¿Ya? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ya. Qué interesante, ¿eh? Ya es en los últimos momentos que Josué está con el pueblo, anciano ya, y les entrega un discurso, un sermón, y los confronta, y él les dice que así como están, no pueden servir a Dios porque Dios es santo. Y él pide que su pueblo viva en santidad. Me seréis santos, dice Dios, ¿no es cierto? Pues yo soy santo, ¿no es cierto? Vamos a ir, lo vamos a usar 2 veces el texto. En Éxodo 19:6, yo creo que es un texto conocido para nosotros, o debiera ser conocido para nosotros. Habla del deseo de Dios para su pueblo. Porque cuando
malamente yo de repente hago pan en la casa, que no me queda bueno, le queda bueno a ella, pero de repente me doy de simpático y hago pan. No me queda muy bueno, pero lo comemos. Y comienzo a hacer el pan y tiene un propósito, ¿verdad? No hago pan para dejarlo botado ahí. Tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios de llevar a Abraham, ¿no es cierto?, a que vaya, conozca la tierra prometida y después llevar a una tierra, a un pueblo ya constituido después de un tiempo de desarrollo de historia de este pueblo? ¿Cuál era el propósito de llevarlo ahí a la tierra prometida? ¿Qué les dice ahí en Éxodo 19:6? ¿Cuál era el propósito de Dios para ese pueblo que formó? ¿Lo tienes? Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya. Y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, gente santa. ¿Qué leía Patito, mi hermano Patricio, en 1 de Pedro capítulo 2? Me seréis santos, ¿no es cierto? El concepto, estoy jugando un poquitito con lo que viene más adelante, hacemos que lo tengan en su mente. El concepto de Dios de llamar a Abraham y de constituir un pueblo, una nación, le está dando el propósito ahí en Éxodo 19:6. Ese es el propósito de la creación del pueblo. ¿Para qué? Para que sean sacerdotes, ¿dónde? En la tierra. Sacerdotes en la tierra. Para que las demás naciones conozcan a Jehová Dios, a ese Dios de amor, de gracia, de misericordia, puro y santo. Ese era el propósito de ese pueblo apartado, de ese pueblo consagrado, apartado, cuidado, amado por Dios. ¿Somos ese nuevo pueblo nosotros? Yo digo que sí. Somos ese nuevo Israel, amado por Dios, comprado por Dios, apartado por Dios, a un precio muy alto. ¿Qué hay de Jesús? Vimos a Dios. ¿Qué hay de Jesús? Lucas 1:35, ¿qué dice? Lucas 1:35 es el relato, ¿no es cierto?, de la anunciación que hace el ángel. ¿Cómo califica el ángel a Jesús? Ahí lo va. No me había dado cuenta de que van trabajando el texto ahí. Qué bien, qué lindo. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te dará sombra, por lo cual también lo santo. ¿Qué dice Reina Valera el 60? El santo ser que nacerá, ¿no es cierto? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús en su concepción parte siendo santo. Una concepción sobrenatural, virginal, en el vientre de María, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una de las verdades del Evangelio. Esa es una de las verdades que sostiene el Evangelio y nos da la firmeza doctrinal de un Dios que viene de su divinidad y se hace hombre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Eso debe ser, hermanos queridos, y me llamó la atención como medios duditativos. Eso es una convicción profunda que tiene el cristianismo. Y nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos. Cristo nació de manera milagrosa en el vientre de María por una acción milagrosa, soberana de Dios. ¿Amén? Amén. Qué interesante. Es interesante y tenemos que ver nuestros conceptos, nuestras convicciones, amados. ¿Qué dice Lucas 4:34? Lucas 4:34. ¿Quiénes reconocen la santidad y la sobrenaturalidad de Jesús? En su concepción, los ángeles. ¿Y qué dice ahí el versículo? Diciendo: déjanos, estar teniendo un encuentro con demonios, ¿no es cierto? Déjanos que tenemos que
¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres. El Santo de Dios. Y gloria al Señor. No tengo ningún empacho en alzar mis manos y decir gloria al Señor. Porque nosotros somos del Santo de Dios. Y deberíamos siempre darle la gloria al Señor. Gloria al Señor. Él es el Santo. Los demonios lo reconocen como el Santo de Dios, como el puro, como el inmaculado, como el enviado de Dios. Volvamos a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 está muy relacionado con el llamamiento de Abraham, ahí en Génesis capítulo. A ver, con convicción. Génesis capítulo, ¿cuánto es el que relata el llamado y la decisión de Abraham? ¿Ah? Génesis 12. ¿O estoy equivocado? A ver, ya me hicieron dudar, chicos. Génesis 12 o 20. 12, sí, mi amor, ya, gracias. Gracias, hija. Quedé con la duda, chicos. No, si uno no es perfecto como pastor, si también se puede equivocar de las citas. Gracias, mi amor. Gracias, hijita. 12. Génesis 12. Génesis 12, como le decía yo, y antepuse un poquitito parte del sermón, manifiesta la idea de Dios de en medio de toda la creación, porque debemos entender que todo lo que había habido hasta ese momento y lo que hay hasta ahora y lo que va a haber en el futuro es producto de la creación de Dios, ¿o no? Antes de que Abraham fuese llamado, Dios había creado al mundo y el mundo comenzó a desarrollarse, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y hubo vida porque así lo creó Dios. El mundo no se paralizó en Noé y volvió con Abraham. Hubo un desarrollo histórico, tiene que leer el Génesis, tiene que ver la historia bíblica, la historia de la humanidad. Hay humanidad entre relatos bíblicos, ¿ya? Por eso tenemos que leer la Escritura de una manera pensando en los tiempos transcurridos entre, ¿ya? La cronología bíblica. Es interesante meternos un poco en la cronología bíblica, porque eso nos ayuda a entender los momentos y las acciones tanto del ser humano como de Dios, ¿ya? Éxodo 19:6 va muy unido a lo que Dios manifiesta en el llamado que le hace a Abraham en el capítulo 12. Porque desde el principio, cuando el Señor saca al ser humano, y me voy al Génesis, saca al ser humano, ¿no es cierto?, del huerto, producto de la desobediencia, porque la desobediencia, la falta frente a Dios, tiene castigo, ¿o no? Y tiene consecuencia, ¿o no? Claro, toda acción nuestra tiene consecuencia, toda acción nuestra tiene consecuencias y a veces le atribuimos a Dios las consecuencias de nuestros actos. Pero somos nosotros los que nos hemos olvidado y apartado y no vivimos de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, ¿ya? La idea de Dios en Abraham se cumple ahí ya después de todo el desarrollo histórico en Éxodo 19:6. El vivir en santidad para Dios es tremendamente importante, porque el deseo, el anhelo de Dios de alcanzar con la salvación a toda la humanidad es lo mismo que, como les decía, se dio ahí en el Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15. ¿Se recuerda lo que dice Génesis 3:15? Mire lo que le voy a decir yo, un asunto medio poético mío. Es el canto de esperanza de la humanidad ahí en Génesis 3:15. ¿Qué dice? Ahí está.
¿Qué se interpreta de este versículo? Se le llama el protoevangelio. ¿Qué tiene que ver entre la enemistad que hay entre Satanás y Dios y el triunfo que va a haber a través de Jesús? Jesús va a triunfar sobre Satanás. Va a haber una victoria sobre Satanás. Ya en ese tiempo se manifiesta la idea, el plan de Dios que abarcó mi vida, que abarcó tu vida. En ese tiempo. En ese tiempo ya Dios no dio como causa perdida al ser humano. Ya tenía el plan redentor en Cristo Jesús. La simiente de la mujer, ¿quién es? Jesús. La simiente de la mujer es Jesús, nacido de mujer, pero engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Ella va a obtener victoria, la simiente, la semilla de la mujer. Va a tener victoria sobre la muerte, sobre Satanás. Todo eso ya avancemos en el concepto de lo que Dios quiere para nosotros en esta hora. Llama a Abraham, ¿no es cierto? Constituye el pueblo, establece que ese pueblo debe ser una nación de sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Qué función cumple un sacerdote? Ya digámoslo así. ¿Qué función cumplía? Ya, para que lo entendamos mejor y somos, como decía yo, raíz judaica. ¿Qué función cumplía el sacerdote en el templo en Jerusalén? Perdón, háblenme, soy ya más de 60, soy medio sordo. ¿Quién dijo? Pues alguien. Ya, y esa es la función de todo sacerdote, de cualquier religión. Es la comunicación entre la divinidad y el pueblo. Esa es la función, ¿no es cierto? Entre la divinidad, sea el sacerdote de cual Dios que sea, y el pueblo que está bajo la soberanía de ese Dios. Entonces, si nosotros entendemos que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno, es todo el concepto que viene del Antiguo Testamento, y es el Dios soberano sobre toda la creación, y dice que el pueblo de Israel era la nación para ser sacerdotes, apartados para ser sacerdotes, tenían que ser los mediadores entre Dios, Jehová Dios, y la humanidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El pueblo desobedece a Dios en su plan de la conquista de la tierra de Israel. Y es por eso que se ve metido en un sinnúmero de problemas que la historia bíblica nos cuenta. Y el libro de Crónicas y los libros históricos del Antiguo Testamento nos dan razón de lo que estoy diciendo. Reinó Isaías, por decir así un nombre, por 15 años e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Vino Esaú, que era su hijo, estoy poniendo nombres así para ilustrarle, pero si usted va a Crónicas con tiempito en la casa y hace el ejercicio de leerlo, y ojalá que lo haga, y viene Esaú e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y elevó altares, adoró a los Baales, etc. Y eso era una constante. Venían dioses buenos, o sea, reyes buenos que buscaban la presencia de Dios, y habían otros que desechaban, construían altares, y todo lo que significa el levantar altares era desechar a Jehová Dios, era comenzar con sacrificios humanos, etcétera, 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 todo lo que era el paganismo existente. ¿Y por qué? Porque desobedecieron la orden de Dios de apartarse, de consagrarse, y dejaron sectores de la tierra prometida a naciones paganas. ¿Y qué produjo eso? Contaminación espiritual. Por eso es que se iban tras dioses ajenos. Porque habían permitido, desobedeciendo la voluntad de Dios, que se quede el paganismo ahí inserto.
la adoración a demonios hay en medio de la nación de Israel, en medio de la tierra prometida. Es por eso que Josué le dice, ¿cómo Dios va a actuar entre ustedes si no son santos como Dios es santo? ¿Cómo va a actuar Dios en medio de nosotros si no buscamos la santidad 2022? ¿Cómo va a actuar Dios en medio de la iglesia si no buscamos santidad de vida, consagración, pureza en nuestros pensamientos, en nuestras acciones? Este concepto que nace en Génesis 3:15, Génesis 12, Éxodo 19:6 y sigue más adelante, también está presente en el Nuevo Testamento, y lo leía el hermano Patricio en Primera de Pedro, que lo tengo abierto aquí, y que yo me recuerdo que cuando éramos más muchachos, con Jaime, ¿no es cierto?, de nuestras edades, era un texto que se predicaba mucho, y al menos en mí quedó muy grabado. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Quedémonos ahí un poquitito. Vosotros en el Nuevo Testamento, me atrevo a hacer no una ayuda, sino una clarificación al concepto y una actualización con una palabra. Vosotros ahora sois la nación santa. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que, igual que en el Antiguo Testamento, como sacerdotes, comuniquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, ¿no? Eso es santidad. No se trata del concepto católico, apostólico y romano que tenemos en nuestra vida, y que debe ser en parte, de que es súper bueno y hace milagritos. La santidad es la práctica viva del Evangelio, el cumplir la voluntad de Dios, en el apartarnos y consagrarnos para Dios, pero no para hacer una estatua sin llevar fruto, como lo dijo Jesús. Hemos sido llamados no para ocupar un lugar simplemente en la congregación. Es más que eso. Las congregaciones, todo el mundo, voy a decir, evangélico, ha cifrado su avance, su desarrollo evangelístico en la vida del evangelista, del misionero y del pastor. Y si la iglesia no avanza, es culpa del pastor. El pastor no predica evangelismo, el pastor no trae gente, el pastor... Pero el concepto que viene desde el Génesis habla de que la nación somos todos, todos. Somos el real sacerdocio, nación santa. Usted y yo, tú y yo hemos sido comprados al mismo precio de la sangre de Jesús. Y tenemos la misma responsabilidad, y Dios ha puesto la misma esperanza en cada uno de nosotros de que seamos el real sacerdocio, que anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos los llamados nosotros, el pueblo, a ser real sacerdocio. Eso es vivir en santidad. Es cumplir el mayor propósito para tu vida, para mi vida, el comunicar las verdades de aquel que me sacó de llegar, y yo lo he compartido con ustedes, ebrio al colegio, al liceo. ¿Sí? De ahí me sacó el Señor. Por eso que hay algunos cánticos que a mí me desarman. Porque nunca he olvidado de dónde me sacó el Señor. Yo nací en un hogar cristiano, pero miré para el lado
Y el Señor aún así tuvo misericordia de mí y me sacó de todo eso. Y me llamó. Pero a ti también te sacó. Yo no conozco tu vida. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Aunque haya sido de una familia como venía yo, de mi abuelo, mi mamá, mi papá, los que son viejos de la obra, se acuerda de la Úrsula, al Cesario, ¿no es cierto? Trabajando fuerte en la primera, consejero de los jóvenes, trabajando con embajadores, las señoritas, mi vieja, la señora, mi vieja, etc. Pero yo no era con ellos. Era ellos y su trato con su Señor y su servicio al Señor, su santidad demostrada al Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿O eras tan puro que le hiciste el favor al Señor de venir al templo y congregarte para adorarle? No. Ninguno de nosotros merecía estar donde estamos. El lugar donde tú estás y donde yo estoy fue comprado a precio de sangre. La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la sangre que limpia. Esa es la sangre que santifica. Ese es el sacrificio que nos hace apartados para Dios, amados. Ese es el sacrificio que tenemos que honrar día a día. Cuando le cantamos a Jesús, no cantemos por cantar. Y en estos días en que el mundo, entre paréntesis, cristiano, recuerda el nacimiento, o sea, la muerte de Jesús, para nosotros tiene que tener un sentido tremendamente grande que conmueva nuestro corazón. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. ¿Y cómo vivimos nosotros como hijos del Señor? Vosotros, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Verso 10 de 1 Pedro capítulo 2. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No eras pueblo de Dios. No eras pueblo de Dios. Eras creación de Dios, sí, como parte de la humanidad, pero no eras pueblo de Dios. Pero Juan, en su evangelio, después de reflexionar, acuérdense que el evangelio de Juan fue escrito más o menos en el año 90, 95, cuando ya Juan era viejito, más viejito que yo, tenía más años que yo, y miró el evangelio de Jesús, miró la vida de Jesús y empezó a sacar sus conclusiones teológicas. Y él dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú ya no eres creación de Dios solamente. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y tenemos un hermano mayor que nos dio ejemplo, ¿verdad? Me acuerdo de las familias, no sé si tendrán las prácticas todavía, de que el mayor a veces le salía pesado porque él tenía que ser ejemplo en todo para los más chicos. ¿No es cierto? ¿Les tocó? Claro, tienes que portarte bien porque tus hermanos te están mirando. Nosotros tenemos un hermano mayor maravilloso que es Jesús, que nos amó a tal punto que dio su vida para que tú y yo seamos parte de su familia, seamos adoptados, reinsertos, dice en el olivo silvestre fue reinserto a la familia de Dios, constituidos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Y qué vino a hacer Cristo? A rescatar lo que estaba perdido. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Y entre esos perdidos estabas tú y yo. Él se santificó, Él se apartó, Él se consagró, Él se dedicó en cuerpo, como decimos, y alma, en totalidad para cumplir el propósito de Dios de salvar a la humanidad. ¿Y qué le dice el Padre a Él? ¿Se recuerdan lo que 2 veces se dice en el Evangelio? 2 momentos. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco.
Él estaba obedeciendo. En la primera oportunidad, ¿se acuerdan? Y Juan le dice, oye, para un poquito. Yo te conozco, yo sé quién eres tú. Eran primos, ¿no es cierto? Pero también había todo un desarrollo sobrenatural en el nacimiento de Juan el Bautista. Recuérdense, no fue un nacimiento normal, fue un nacimiento milagroso. Dios obró en el vientre de esa madre también para que ese hombre sea lo que se dice ahora la punta de lanza para el ministerio de Jesús. Por lo tanto, lo conocía. Acuérdense del relato. ¿Se acuerdan cuando María va a ver a Elizabeth? ¿Qué pasa en el vientre de Elizabeth? Reconoció a su Señor en el vientre. Y Jesús viene y le dice, bautízame. No, ¿cómo? Si tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios, ¿vienes a mí? No. Deja, porque así tiene que ser, porque yo estoy obedeciendo a mi Padre. ¿Qué vale más? ¿Obedecer al mundo, los deseos del mundo, o obedecer la voluntad de Dios para tu vida? Mire, Dios es lindo con nosotros. Allá en la fábrica donde estoy trabajando de nuevo, hay un chico que me sacó el rollo y llegó suavecito a conversar conmigo. Él es de mantención, no entra mucho para la parte de producción. Pero llegó así, me decía, papá, padre, me dijo después, ¿qué le pasa a este? Y de repente me dice, ¿cómo estamos, siervo? Este cabro tiene otra raíz. Claro, era creyente, era cristiano. Interesante como él me puso a través de él, el Señor, una ilustración que se las voy a contar. Él me decía, mire, había un caballito y un chanchito. Y el caballito en la mañana amanecía y el dueño lo sacaba, lo preparaba, lo ponía a arar la tierra y trabajaba de sol a sol. Y él miraba y el chanchito metido en el barro, se refrescaba, le daban comida, gordito, chanchito, lindo el chanchito. Y él trabajando a todo sol, llegaba a la noche al potrero y al otro día todos los días. Y de un día para otro mira al potrero y el chanchito no está. ¿Dónde estaba el chanchito? Comiéndose. Claro. ¿Captan la ilustración? A veces nos cuesta vivir en santidad y miramos para el lado. Pucha, que lo están pasando bien. Y eso le pasó a Elvis Presley, ¿se acuerdan? Elvis Presley nació en su cántico en una iglesia bautista. Él cantaba alabanzas al Señor. Ahí me cuesta el inglés. Esa negrita que cantaba el guardaespaldas. Whitney Houston. Eso bien. También. ¿Y cuántos más que conocieron al Señor se vieron deslumbrados por lo que había allá afuera y no les gustaba trabajar en santidad? A veces la santidad nos cuesta, sí nos cuesta. Nos cuesta decir no a muchas cosas, nos cuesta, pero somos hijos de Dios. Y Jesús pudo. Y a ver si es un texto que me acuerdo, es en Hebreos. Mire, Hebreos, a ver si se acuerda la cita. Ya, Hebreos, no le dije la cita, Hebreos 2, 18. Y si no la tiene marcada, márquela. Porque estamos hablando de uno de los conceptos, o al volver al principio, de uno de los conceptos básicos del cristianismo, es la divinidad y humanidad de Jesucristo, ¿no es cierto? Él fue el Dios hecho hombre, como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses. ¿Por qué Él? Porque en cuanto Él, ¿quién? Él, Jesús, padeció siendo tentado. ¿Qué más dice? Es poderoso para socorrer a los que somos tentados, a los que somos tentados. No me excluyo. Los pastores no somos santos.
Los pastores vivimos las mismas realidades que viven ustedes y a veces más duras que ustedes. ¿O no, Jaimito? A veces enfrentamos situaciones que ustedes ni se imaginan. Señores, con nosotros. ¿Y qué más dice ahí en Hebreos, en otro capítulo? Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar, para tener ayuda oportuna. Eso ya está fuera del bosquejo bíblico. Pero, ¿a qué vamos, hermanos queridos? ¿Qué es lo que nos pide Dios en esta hora, en este mes que vamos a hablar de santidad? La santidad no es una declaración que hacemos sobre nosotros. La santidad es una práctica de vida diaria, permanente, las 24 horas del día, las 4 semanas del mes y todos los años que el Señor nos permita vivir en esta tierra. Debemos buscar la santidad de Dios, no esa santidad católica, apostólica y romana, es la santidad que nos pide Dios, de consagrarnos, apartarnos con nuestras debilidades, con nuestras, como se dicen ahora, nuestras trancas, nuestras luchas, pero con la intención de apartarnos cada vez más para el Señor y cumplir el propósito que Dios puso en nuestra vida. A veces cuando nosotros como pastores preguntamos qué le gustaría ser a usted, muy pocos son los que hablan de ser evangelista o captador de almas. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Ahí se va a salvar la Grecia, porque ella es misionera y está dentro del área evangelística acá de cajón, que ella es evangelista por ser misionera, abrir nuevos campos. ¿Pero quién más se reconoce evangelista? No, yo soy diácono. Felipe era diácono y evangelista. ¿Usted es maestro de escuela dominical? ¿Quiénes son maestros de escuela dominical? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Un solo maestro de escuela dominical aparte del pastor? ¿Tres? Ya. También tiene que ser evangelista. Si podemos tener doble ministerio. Y usted, si no tiene un ministerio en la iglesia, tiene el ministerio más precioso de comunicar las buenas nuevas de salvación. Ese es el más glorioso ministerio. Yo me voy a acordar siempre del instrumento que Dios usó para que yo vuelva a los caminos del Señor, fue mi hermano Emilio Quijada. ¿Te acuerdas de él, Jaimito? ¿Se acuerda de él? Hermano Emilio. Un hermano de la iglesia. Evangelista, ¿lo conoció usted? Sí, lo conoció. Y nosotros sabíamos, mire, lo que es el Señor, cosas que uno vive en la iglesia. Hermano Emilio, cuando él subía a predicar, él tenía un problema de una enfermedad que es que se le pone su nariz rojita, que también mi papá la sufrió. Pero cuando el Señor iba a actuar con Emilio, ¿se dio cuenta alguna de ustedes de eso? Cuando el hermano Emilio estaba siendo usado, pero de forma evidente por el Señor, desaparecía lo rojo de su cara. Y se ponía blanquito como era él, porque él era blanquito, rosadito. Y no era pastor, no era maestro de escuela dominical, era predicador. Usted y yo tenemos una responsabilidad tremenda que cumplir. No quiero ser pesado. Algunos me dicen que de repente me pongo pesado. Sobre todo mis señores, ya te pusiste pesado, pero de otras cosas. ¿Cuántos ha ganado para el Señor este año? ¿A cuántos les ha hablado de Cristo este año? Yo se lo digo no por jactarme, sino porque yo me atrevo a decirlo porque me he dado el valor de confrontar, sobre todo hay muchos muchachos jóvenes en donde estoy trabajando ahora. Y lo he confrontado con el Señor. Y les he hablado de Cristo.
¿A cuántos les ha hablado de Cristo usted? Lo que va de este año. El año pasado. Si estaba en pandemia, mayormente. Había mucha necesidad de conversar, de hablar, de que lo escuchen. Había mucha necesidad. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, fuiste comprado como un auto que se compra para ir y volver al trabajo y lo usas para ir y volver al trabajo y esperas que el auto parta en la mañana y si no tienes problemas, porque es el propósito. Dios tiene una esperanza en ti y en mí y la pone en juego todos los días. Ahí va, Patito, voy a usar tu nombre, me acuerdo más de ti. Ahí va Patito saliendo de la casa. Que aproveche este día, ojalá que lo aproveche y le hable a alguien más de mí. Grecia, que le hable a alguien de mí, que otro me acepte, que otro entregue su vida, que a otro pueda salvar con mi sacrificio. Esa es la esperanza de Dios. Y no creo estar haciendo una exageración en el corazón de Dios. Porque ese es el anhelo de Dios. Para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que tú y yo seamos salvos por Él. Nación santa. No se trata de que trabajemos o vivamos en la iglesia para que después, como teníamos en el seminario, el pasillo de los santos próceres. Había en el pasillo, frente a la rectoría, las fotos de los rectores antiguos. Y una vez cometimos el sacrilegio de ponerle unas velas a los santos del seminario. Anita se ríe, ya se ubicó dónde fue eso. Le pusimos unas velas a los santos del seminario para que nos ayuden en las pruebas finales. No se trata de estar ahí no, se trata de vivir el Evangelio, chicos. De ganar a otros para el Señor. No hay mayor alegría cuando tú le hablas de Cristo y ves una vida transformada por el poder de Dios. Y que Dios te ha usado a ti para ganar una alma para el Señor. Me seréis un especial pueblo, un especial tesoro. Es algo especial para Dios. Dios te ama, pero al punto que dio a su Hijo, pero tiene una esperanza en ti también, para que tú alcances a otro y viva la misma experiencia que vives tú con el Señor. Lo mismo que Él hizo conmigo, de sacarme de muchacho de 17, 18 años, que podría haber terminado quizás con el trago y todo lo demás. Él hizo una vida nueva conmigo, un trato nuevo, una nueva persona por Cristo Jesús. Oremos al Señor. Señor, gracias. Gracias por Jesús en la cruz del Calvario. Apertura de la puerta de santidad para nuestras vidas. Señor, a través de Jesús, somos llamados a ser parte de nuevo de tu familia. No por mérito personal, Señor, lo reconocemos. Y alabamos y bendecimos el nombre de Jesús. Agradecemos y bendecimos su amor profundo, su negación total y absoluta cuando en el Getsemaní su cuerpo se estremecía y el sudor empapaba su rostro ante el sufrimiento que sabía venía sobre él. Pero Señor, pensó en nosotros y pensó en el mandato que te habías puesto sobre su vida y siguió adelante. Señor, ayúdanos a empaparnos, como dice el apóstol Pablo, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, un sentido de negación, de obediencia, de amor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, aumenta nuestra obediencia hacia tu voluntad. Ayúdanos a vivir, Señor, más de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra, que a nuestros pensamientos. Queremos vivir para ti en pureza, en santidad, desechando tantas cosas que llevamos y arrastramos a veces años en nuestra vida, no queriendo apartarnos de ellas, oh Señor.
Ayúdanos en este mes. Oh Señor, que a través de la acción de tu Santo Espíritu tú vayas moldeando nuestras vidas y vayas limpiándonos, oh Señor, sacando la escoria que se ha formado a lo mejor a través del tiempo, a través de los años, y nos vayas dando una visión nueva de acuerdo a cómo tú quieres que vivamos. No queremos ser de esos santos estatuas que no hablan, que no oyen, que no ven. Queremos ser santos en acción, cristitos que prediquen a Jesús, cristitos que el mundo pueda decir, oye, algo es distinto hay en esta mujer, en este muchacho, y podamos decir, sí, soy distinto, porque tengo a Cristo en mi corazón. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en ti en medio de tanta convulsión, Señor amado. Y que podamos hacer luz en medio de las tinieblas. Porque la luz, como dice tu palabra, resplandece en las tinieblas. Tú eres luz y tú nos has llenado de tu luz. Señor, ayúdanos, guárdanos, bendice nuestras vidas. Bendecimos tu nombre en esta hora, Jesús amado, porque por ti tenemos santidad de vida, porque por ti somos de nuevo la nación victoriosa en tu sangre, nación santa, un real sacerdocio. Te alabamos, te bendecimos en esta hora y permítanos, oh Señor, encarnar el anhelo de tu corazón en nuestras vidas. Oramos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.